Hoy vamos a continuar hablando del acercamiento a Dios, de lo que es vivir cerca de Dios. Y el verso que quiero traer a colación en esta hora está en Mateo capítulo 3. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Ya hablamos un ratito de cómo Dios trabajó con ciertas vidas en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de una palabra que es la que viene a cambiar la historia de este mundo. Unas palabras que cuando fueron predicadas trajeron un cambio a muchas vidas, porque muchos aceptaron esta palabra. Mateo capítulo 3 versos 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, te doy gracias porque tú te has acercado a este lugar. Te doy gracias porque tú estás en medio nuestro, habitando en nuestros corazones, ministrando, Señor, a la necesidad de cada vida. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, continúe hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que esta casa necesita. Yo sé, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te vas a seguir glorificando poderosamente en cada uno de nosotros. Danos palabra, Dios mío. Ministranos por medio de esta palabra poderosa. En el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra que acabamos de leer es una palabra que nos acuerda rápidamente el comienzo del ministerio de Jesús. Cuando usted empieza a leer los evangelios y comienza leyendo primeramente el libro de Mateo, cuando llegamos a este capítulo 3, vemos a este hombre llamado Juan, el cual la gente comenzó a llamar Juan el Bautista. Antes de que Jesús se diese a conocer, hubo alguien que comenzó a darlo a conocer. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de Jesús en un sinnúmero de ocasiones. Desde Génesis hasta Malaquías, la presencia del Mesías está presente ahí. En muchos hombres y en muchas situaciones vemos la figura del Mesías. Y esta figura del Mesías ahora está siendo presentada al mundo por un hombre llamado Juan el Bautista. Cuando Jesús llegó a la tierra, llegó bajo el imperio romano. Los que están estudiando esto en el Antiguo Testamento, imagino que ya están bien refrescados con este material. Cuando Jesús llega a la tierra, es el imperio romano el que domina. Y sobre el pueblo judío todavía había una esperanza de un Mesías que le iba a levantar un reino poderoso, que iba a levantar un reino que iba a gobernar y a permanecer eternamente. Ciertamente Jesús vino a traer un reino sobre esta tierra, y ciertamente ese reino es permanente, pero ese reino no es un reino como el reino terrenal, como lo que esperaban los judíos. Juan comienza aquí predicando en el desierto de Judea, y Juan era un tipo, parece que era un tipo de estos como raros, de estos tipos que tú ves como que tú los miras y tú dices, este no tiene muchas características para ser un buen ministro. Este no tiene, este me pinta a mí como que este va a dar, puede ser un problemático en la iglesia. Yo sé que la pastora me entiende lo que estoy diciendo. A veces llega un tipo de gente que uno dice, Dios mío, lo que tú me has traído aquí a pastoría. Y usted le pregunta a cualquier pastor y todos te van a decir, sí, tengo ese tipo de persona que me ha llegado, y la verdad es que he tenido que orar bastante para trabajar con esta persona. Y Juan el Bautista tal vez parece que era ese tipo de persona, porque Juan no era común y corriente. Dice que habitaba en el desierto, comía langostas, estaba vestido con pelo de camello. Dice, o sea, el hombre parece que era tal vez recordaba a los profetas del Antiguo Testamento. Nadie se vestía como él se vestía. Y allí en el desierto de Judea comenzó a predicar una palabra, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de momento se corre la noticia de este hombre
que está predicando una palabra de arrepentimiento. El pueblo de Israel vivía en una decadencia espiritual terrible. Vivía en un momento bajo, lo que se conoce como un momento donde su vida espiritual prácticamente estaba por el piso, principalmente porque sus líderes estaban cegados. Sus líderes eran hipócritas, estaban solo buscando lo que les convenía a ellos, y el pueblo no estaba siendo bien alimentado. De momento surge este hombre predicando el arrepentimiento, predicando lo que es el verdadero reino de los cielos. Y cuando la gente comienza a oír a Juan el Bautista, muchos pensaron, ese es el Mesías. Muchos, cuando comenzaron a oír a Juan con este mensaje tan diferente, dijeron, creo que el Mesías ha llegado. Sin embargo, Juan él mismo confiesa que él no es el Mesías, sino que después de él vendría otro, el cual ese es el que tenían que escuchar. Y él mismo confiesa, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero el mensaje de Juan es un mensaje importante, porque él está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ha bajado del cielo a la tierra. Y eso es lo que ese pueblo necesitaba oír, porque ese pueblo vivía con un Dios que estaba allá en los cielos y ellos estaban bien lejos de la tierra. Pero Juan ahora está diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado. Yo te invito a buscar Daniel 2, Daniel 2:24, porque Daniel 2 nos habla de cuál era ese reino. El que ha leído Daniel capítulo 2 se acordará de que Nabucodonosor, que reinaba sobre Babilonia en ese momento, tuvo un sueño. Tuvo un sueño que lo perturbaba. Tuvo un sueño que lo tenía intranquilo. Y él llamó a los sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Y los sabios le dijeron a Nabucodonosor, bueno, dinos el sueño y nosotros te lo interpretamos. Y Nabucodonosor, no, aquí ninguno aquí se va a pasar de listo. Ustedes me van a decir el sueño y me van a decir su interpretación. Y los sabios dijeron, bueno, ahora sí que nos las pusieron difícil. Y volvieron donde Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, dinos el sueño y nosotros te vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor, que no dije, ustedes me van a decir el sueño y me van a dar la interpretación. Entonces los sabios que estaban tratando de ver cómo iban a hacer, porque ellos entendían que eso no era posible, y al último le dijeron a Nabucodonosor, bueno, tú lo que estás pidiendo es algo imposible, porque no te podemos dar la interpretación si no nos das el sueño. Y Nabucodonosor se enojó de tal manera que él dijo, voy a ordenar a matar todos los sabios de Babilonia. Y el que conoce el capítulo 1 sabe que Daniel y sus amigos estaban entre esos sabios. Así que Daniel y sus amigos también se iban a ir en la redada también. Pero cuando iban a arrestar a Daniel, dijo, pero espérate, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están ordenándonos a matar a todos y cada uno de nosotros? Y le explicaron a Daniel, y él dijo, espérame, déjame ir donde el rey. Yo voy a hablar con Nabucodonosor. Y esto es lo bueno de tener confianza en Dios. Esto es lo bueno de cuando tú vives cerca de Dios, porque Daniel vivía bien cerca de Dios. Daniel dijo, yo voy a hablar con el rey. Y le voy a decir el sueño y se lo voy a interpretar. Y Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación de ese sueño. Y Daniel empezó a hablar con Nabucodonosor más adelante en el capítulo 2. Y le comienza a decir, tú viste una estatua grande. Una estatua donde la estatua tenía una cabeza de oro. Y después viste que su pecho y sus brazos eran de plata. Después le dice, y viste que su abdomen y sus muslos eran de bronce. Y dice, y sus piernas eran de hierro. Y sus pies eran de hierro y barro. Y esta es la interpretación de ese sueño. Después de ti va a venir un reino menor al... Tú eres la cabeza. La cabeza ahora eres tú. Es el reino de Babilonia, el reino que tú representas. Después vendría un reino menor al que él tenía en ese momento. Y ese representaba
el área del pecho y los brazos, que era de plata. Después vendría otro reino, el cual iba a gobernar sobre toda la tierra. Después habla de un cuarto reino. Y aquí es donde tú tienes que comenzar a ver la historia de lo que está pasando. De lo que estudiaron y lo que han estudiado institutos. Volvemos al instituto. Acordarán que después de Babilonia venía el reino ¿qué? Medo-persa. Ajá, le estoy dando un repaso aquí. Después del reino Medo-persa vinieron ¿quiénes? Los griegos. Mira, están acordándose. Después del reino griego vino otro imperio que vino a dominar, que es el que domina sobre el tiempo de Jesús, que fue el imperio ¿qué? El imperio romano. Y esa área del hierro y barro representaba el imperio romano. Entonces, cuando vamos al capítulo 2 y tú llegas al verso 44, que es cuando Daniel le está explicando lo del barro y lo del hierro, le dice en el verso 44: y en estos días y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando aquí de que el reino de Jesucristo permanecerá para siempre. De que el reino de Jesucristo se ha acercado a nosotros, no para que seamos entregados a otras naciones, no para que perdamos nuestras luchas, sino que para que permanezcamos para siempre, y aquellos que le sirvamos y adoremos su nombre tengamos victoria y vida eterna. Y ahora Juan el Bautista, regresando al capítulo 3 de Mateo, está hablándonos de arrepentimiento, porque el reino de los cielos, ese reino que le fue mostrado a Nabucodonosor, mire qué curioso, que no solo mostró profeta, se lo mostró a Nabucodonosor primeramente y después se lo mostró al profeta Daniel. Ese reino que le fue mostrado a ellos está siendo ahora predicado y declarado por la boca de Juan el Bautista que había llegado ya. Se ha establecido este reino, se ha acercado este reino. Ha llegado este reino para permanecer, para quedarse. Llegó para quedarse. Y el reino del infierno, de Satanás y los demonios, trataron de anteponerse ante todo esto desde antes de que Jesús naciera. Él trató siempre de interferir en lo que Dios quería hacer, en la palabra que Dios ya había declarado, pero él no pudo nunca, por más que trató, por más que fuerza que hizo, por más que insistió, no pudo, porque cuando Dios declara una palabra, esa palabra tiene que cumplirse a cabalidad. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que el infierno se levante, cómo el infierno se levante contra ti, esa palabra se tiene que cumplir. Por lo tanto, ese reino tenía que llegar, y ese reino se ha acercado a nosotros, y ese reino ha permanecido hasta el día de hoy. Ese reino está en medio nuestro. Y nosotros estamos siendo gobernados bajo ese reino. El reino no es un reino donde alguien se siente en un trono, donde hay un palacio. No, estamos hablando de un reino espiritual, donde Él reina desde los cielos, pero ha enviado su Espíritu Santo en medio de nuestro para que su presencia esté en medio nuestro. Amén. Así que ese reino que está predicando Juan el Bautista llegó para quedarse, iglesia. Y tú y yo estamos viviendo ese momento todavía. Nosotros estamos permaneciendo en ese reino. Y ese reino requiere primero arrepentimiento. Amén, amén, amén. Yo no sé. No sabemos. Pero requiere arrepentimiento. Y usted dirá, ya yo me arrepentí. Bueno, este es el asunto. Nosotros a cada rato, ¿verdad?, estamos pidiéndole perdón a Dios. A cada rato estamos arrepintiéndonos porque fallamos. Porque la salvación no nos hace perfectos. Sí, nos limpia de nuestros pecados, pero no nos hace perfectos. Y como yo
todavía de vez en cuando tengo mis fallas, me tengo que seguir arrepintiendo. La palabra, gracias a Dios, nos da una salida a nuestras fallas, porque Dios, entendiendo nuestra humanidad, no pretende que vivamos una vida perfecta. Nadie puede vivir una vida como la que vivió Jesucristo, pero sí espera que hagamos un esfuerzo y busquemos al máximo a Dios, que hagamos nuestro mayor esfuerzo para agradarle y no fallarle, y ser obedientes. Una de las cosas donde más falla el pueblo es en ser obediente. Déjame repetirlo. Una de las cosas en las que más falla el pueblo de Dios es ser obediente. Cuando nosotros desobedecemos en cualquiera de las áreas en que estemos, sufrimos consecuencias. En la escuela, si usted desobedecía, usted tenía consecuencias. En su casa, cuando era niño, cuando usted desobedecía, habían consecuencias. A veces eran fuertes, a veces eran otro tipo de consecuencias, pero habían consecuencias. Si usted en su trabajo es desobediente, hay consecuencias. Si usted en la sociedad desobedece las leyes, hay consecuencias, porque hay unas leyes ya determinadas, unas normas establecidas en cada una de estas áreas que ya han determinado que a la que nosotros desobedezcamos tendremos consecuencias. No importa dónde estemos, no importa a qué organización pertenezcamos, no importa dónde estemos ubicados, en donde quiera que estemos hay normas. Y bajo el reino de los cielos hay normas. Bajo el reino de Dios, el que se ha acercado a nosotros, hay normas que tenemos que cumplirlas, que tenemos que obedecerlas, porque el acercamiento a Dios, de Dios a nosotros, no quiere decir que Él nos está mostrando su amor y que ya su amor va a ser tan grande de que Él no va a ver la desobediencia que nosotros cometemos. Por eso es que nosotros jamás vamos a predicar el salvo siempre es salvo. Por eso es que nosotros jamás vamos a decir que el hecho de que la gracia de Dios nos ha cubierto y nos ha salvado, quiere decir que ahora podemos volver a la desobediencia y no va a haber consecuencias de ello. Por eso nosotros no podemos declarar, porque es antibíblico. Está fuera de la palabra. De eso no es lo que se trata el reino. El reino de Dios haberse acercado a nosotros. No podemos declarar a este mundo una vez hayas confesado a Cristo como Salvador, ya tú puedes volver a seguir haciendo lo que tú estabas haciendo antes. Porque en la palabra yo veo que mucha de la gente que se arrepintió cambiaba. Yo veo que mucha gente en la palabra, una vez vinieron al arrepentimiento, no fueron los mismos. Vamos a ver a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era uno que metía a los cristianos presos. Uno que se desvivía por perseguir el cristianismo. Que estaba de acuerdo en el martirio de muchos que le servían a Dios. Ese era Pablo. Ese era el hombre perseguidor. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo en el capítulo 9 de Hechos, su vida cambió por completo. Si nosotros vamos a aplicar la enseñanza falsa de que somos salvos siempre salvos, Pablo podía volver a las mismas andadas después de ese encuentro con Cristo y seguir persiguiendo a los cristianos y seguir haciendo lo mismo que hacía antes, y él era salvo. Pero eso no puede ser así. Dios, cuando viene a nuestra vida, acercarse a nosotros, es para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro camino. Nosotros que hemos estado aquí testificando los miércoles, todos hemos podido de una forma u otra testificar que hubo un cambio a partir del momento en que nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Que nuestra dirección cambió por completo. Unos cambiaron mucho, otros cambiaron tal vez no tanto, pero hubo un cambio porque hubo una decisión por Cristo que trae cambios. Por lo tanto, no podemos ser los mismos. La vida no puede seguir igual. No podemos venir y decir, siga haciendo lo que estabas haciendo porque ya recibiste a Cristo como Salvador.
Porque eso no es lo que vemos en la iglesia primitiva. Eso no es lo que vemos en la iglesia que se arrepentía. Lo que veíamos era gente cambiada. Lo que veíamos era gente que ahora, cuando había una necesidad, ellos hacían lo que sea para suplir la necesidad. Lo que vemos es gente unida, gente en amor, moviéndose por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su vida, hubo un arrepentimiento y ahora ellos estaban obedeciendo a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que seguir obedeciendo a Dios ahora. Cuando tú te convertiste, comenzaste a aprender una serie de cosas. Yo tuve que aprender unas cosas y le doy gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque bajo otras circunstancias yo estuviera perdido. Sí, las cosas que yo vi en la iglesia me sorprendieron, me dejaban con la boca abierta. Gente que actuaba como que no eran creyentes. Palabras que se hablaban de gente que no deben oírse en gente del reino. Actitudes muchas veces, falta de perdón, peleas, disensiones, discusiones, por tonterías muchas veces. Cosas que yo veía en la casa de Dios y yo decía, pero ¿a dónde yo he entrado? ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Pero Dios en su amor y su misericordia me mantuvo ahí. Y mientras yo leía las cartas de Pablo, yo entendí estas cosas. Estas cosas pasaban también en aquella iglesia primitiva. Pablo, cuando comienza a hablar a muchas de estas cartas, comienza a señalar las faltas de ellos, las cosas que estaban pasando, y muchas cosas eran escandalosas. Sí, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla todos los días. Tenemos todavía una batalla en la que estamos entrando en tentaciones, en la que estamos entrando en luchas. Y el enemigo, conociendo nuestra debilidad, va a seguir trabajando de una forma en que podamos tener estorbo en nuestra búsqueda de Dios. Pero la presencia de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos guía. Cuando el Espíritu Santo de Dios ahora entra a mi vida, ahora yo puedo ver claro el panorama de lo que está pasando. Ahora yo puedo entender que aunque el camino es difícil, se puede ser obediente. Que aunque el camino se hace estrecho, se puede ser obediente. Y si fallo, me arrepiento, porque yo no me quiero perder el cielo. Hay quienes cuando fallan, lamentablemente son señalados de una forma tal en la iglesia que terminan siendo heridos. Y a mí me parte el corazón cuando hablo gente que está apartada y me dice, yo no quiero saber de la iglesia. Yo vivo en una iglesia y estoy herido con la gente de la iglesia. Estoy herido con Dios. Porque Dios me falló, Dios no estuvo conmigo, Dios no me defendió. Y ellos ven la circunstancia en la cual Satanás usó gente como que fue Dios el que les hizo el daño a ellos. Gente herida, gente que viven ahora con estas ataduras, después de haber sido liberados, después de haber recibido un conocimiento, ahora viven heridos y echándole muchas veces la culpa a Dios de las cosas que pasan. Hay otros que tal vez no le echan la culpa a Dios, pero están heridos con los hermanos. Porque en esa iglesia me hicieron esto, porque allí me hicieron lo otro. Y cuando usted estudia la historia de esta gente, a veces la culpa es de ellos mismos. Ellos están así porque ellos mismos se lo buscaron. Están todavía justificándose. Todavía están tratando de hacer saber como que ellos eran el bueno de la película. Y le echan la culpa a todo el mundo y ellos son los inocentes. Por ahí gente así en la casa de Dios. Por esa gente que viven así es porque no han tenido un genuino arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente por conveniencia cuando las cosas están malas. Cuando todo se arregla, se vuelven hacia atrás. Cuando todo parece que volvió a la normalidad, ya se recuestan y piensan que no necesitan más de Dios. Y comienza ese sub y baja en la iglesia. Como la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, la cual Juan le escribe en el capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de la Odisea tenía ese problema, que estaba en ese vaivén. Iban y venían, estaban con la ola del mar, estaban en altas, estaban en bajas, y parecía que de momento había un fuego cayendo, un avivamiento, y después se apagaban. Vivían así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que a veces buscaban a Dios y después se iban a los Baales. Pues a veces gente de la casa de Dios que están así buscando a Dios y después están detrás de los Baales.
están detrás de este mundo. Y el mundo a veces los convence a ellos de que lo que el mundo les ofrece es mejor que lo que Cristo nos ofrece, cuando nosotros sabemos por la palabra que el reino que ha traído Cristo, nada puede superarlo. Que el reino que ya ha sido establecido aquí en la tierra, que ha venido de los cielos porque Dios se acercó a nosotros, nada puede superarlo. El libro de los Hebreos nos habla claramente de eso. Jesucristo es superior a Moisés. Nos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Nos dice el libro de los Hebreos que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Está hablando de que Jesucristo va por encima de todo lo que la gente admiraba, de lo que la gente tenía allá en el tope. Jesucristo va por encima de eso. Cuando tú has dejado que el reino de Cristo sea el que reine sobre tu vida, tú ves a Cristo sobre todas las cosas. Hay un problema, pero yo veo a Cristo sobre todas las cosas. Hubo una división, no, pero yo veo a Cristo sobre todas las cosas. Ay, mira, aquel pastor cayó. Yo veo a Cristo sobre todas las cosas. Porque Cristo es superior a todo. Cuando Juan predicaba, muchos se acercaron a él. En el verso 5 dice que salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Cuando Juan traía la palabra de arrepentimiento, muchas veces la gente entendía su necesidad de Dios, confesaban su pecado, entendían que estaban alejados de Dios, y ahora era necesario entender que Dios se había acercado y que era hora de acercarse a Dios. Después, en el capítulo 4, después de que ya Jesús ha sido bautizado, dice el verso 17 del capítulo 4: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que decía Juan, ahora Jesús comenzó a decirlas. Y Jesús no empezó a repartir fuerte. Jesús empezó a predicar una palabra en la que la gente tenía que ver su necesidad de perdón, su necesidad de arrepentimiento. Este no era el reino que estaban esperando los judíos. Cuando ellos leían Daniel capítulo 2, ellos esperaban un reino como el Imperio Romano, como los otros reinos. Cuando hablaban de esos reinos, ya hablaban conquistadores, gente de a caballo, en lanza, con jabalina, con escudo, con ejército fuerte. Vamos a conquistar el mundo. Vamos a ser ahora los que dominemos. Hemos sido dominados por mucho tiempo y ahora nosotros somos los que vamos a dominar. Pero el reino que viene a establecer Jesús es el reino espiritual. Y ese reino es mucho más superior que cualquier ejército que traiga este mundo. Mucho más superior que el reino, el imperio romano que estaba dominando sobre ese tiempo. La gente tenía que entender los aspectos espirituales. Y esto es algo que yo quiero traerte a colación ahora, iglesia. Oye bien esto. Nosotros tenemos que entender los aspectos espirituales del reino. Tenemos que entender lo que es el espiritual. Estamos acostumbrados a lo carnal. Estamos acostumbrados a lo que nuestros 5 sentidos perciben. Y Cristo va mucho más allá que eso. El reino que Él ha establecido va mucho más allá que lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Es por eso que esto lo tenemos que creer por fe. Es por eso que nosotros tenemos que andar en fe en este reino, porque la fe no se basa en lo que vemos. La fe no se basa en lo que oímos. La fe no se basa en nuestros 5 sentidos. La fe se basa en que hay un reino que fue establecido. Y yo no vi ese Cristo, pero yo lo leo en la palabra. Y yo creo en esa palabra. Yo creo que esa palabra que me dice que su sangre nos limpia nuestros pecados, todavía nos limpia nuestros pecados en este tiempo. Yo creo en eso, yo tengo fe en ese Dios que aunque no lo veo, pero yo lo siento en mi vida, lo veo en sus acciones, lo veo en el cumplimiento de la palabra en mi vida. El reino de los cielos no puede ser basado en lo que dicen las leyes de este mundo.
Porque el reino de este mundo es diferente al reino establecido por Dios. Los gobernantes de este mundo son gobernantes que te hacen muchas promesas. Son gobernantes que te tratan de dirigir de una forma o de otra, pero ninguno de ellos está siendo guiado por el reino de Dios. Los gobernantes de este mundo nos fallan, pero el reino de Dios Cristo no nos falla. En los gobernantes de este mundo, ellos a veces se anteponen ante lo que nosotros creemos, mientras más creemos en Cristo, más fuerza Él nos da para seguir hacia adelante. El mundo a mí no me da fuerza para seguir a Dios. El mundo a mí no me da bendiciones espirituales. El mundo a mí no me da paz. El mundo a mí no me ama a mí como me ama al Padre. Solamente la paz de Cristo es la que puede traer la verdadera tranquilidad y serenidad a nuestras vidas. El mundo puede hacer tratados de paz. El mundo puede reunirse para hacer tratados. Pueden reunirse los gobernantes de este mundo para hacer acuerdos que supuestamente van a mejorar la calidad de vida de la gente, de los habitantes de este mundo, pero la realidad es que ninguno de ellos podrá sustentar nuestra vida espiritual. Ninguno de ellos puede darnos lo que nos puede dar Jesús. Dios se ha acercado a nosotros. Dile que está a tu lado: Dios se ha acercado a nosotros. Jesús dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el momento que cambió la humanidad. Este es el momento que el infierno no quería oír. Este es el momento donde Satanás dijo: ay, ay, ay. Tan bien que iba esto. Tan perdido que yo tenía la gente. Tan apagados que ellos estaban. Y ahora Dios se hace hombre. Ahora Él se encarna. Toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hace obediente hasta la muerte. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace un cambio completo en el panorama que había en aquel momento. El panorama era lúgubre, el panorama era triste, pero ahora el reino de los cielos se ha acercado. Como se acercó a tu vida para cambiarte, para cambiarme a mí, para cambiar mi familia. El reino de los cielos permanece. El reino de los cielos no será derrotado. El reino de los cielos ha llegado para quedarse. Y aunque el enemigo se oponga, y aunque los gobiernos se reúnan para oponerse, aunque los jueces tomen decisiones que vayan contra la iglesia, el reino de Cristo va a permanecer. El reinado de Cristo no tendrá fin. Satanás pensaba que metiendo a Pablo en la cárcel le iba a callar la boca. Él pensaba que metiendo a Pablo y hacerles lo último del calabozo, ahí terminó Pablo. Ahí acabó su ministerio. Ahí acabó. Ahora de ahí lo mando a que lo ejecuten. De ahí lo mando a que le corten la cabeza. Pero en los planes de Dios había otra cosa. Y mientras Pablo y Silas estaban en el fondo del calabozo, dice que ellos allí no se estaban quejando. No estaban diciéndole: Señor, pero ¿por qué? Si yo te he sido obediente. Señor, pero ¿por qué? Si yo acepté tu llamado. Ellos dicen que comenzaron a cantar salmos. Comenzaron a cantar himnos, comenzaron a glorificar a Dios, porque cuando tú estás viviendo bajo el reino de Dios, cuando tú entiendes que el reino de los cielos se ha acercado, cuando estás en el fondo del calabozo, tú comienzas a cantar, tú comienzas a danzar, tú comienzas a gritar y decir: oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, te adoro Dios, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Cuando estoy en el fondo del calabozo, ahí es que yo veo su gloria. Ahí es que yo me acerco a Dios, porque ahí nadie me está interrumpiendo. Ahí yo estoy solo con Dios. Es un momento doloroso, pero yo estoy ahí con Dios. Y mientras yo comienzo a cantar y comienzo a adorar a Dios, lo que me está rodeando comienza a temblar. Lo que me está rodeando comienza a ser estremecido. Lo que me está rodeando comienza a temblar, porque la presencia de Dios ha bajado a la tierra.
a pelear por nosotros. Ha venido a pelear por su pueblo. Cuando estoy en el fondo del calabozo, es fácil comenzar a pensar en los problemas, es fácil comenzar a pensar en las deudas, es fácil comenzar a pensar, ay Señor, pero y la palabra que tú me diste, pero todo este tiempo que llevo esperando, y todo lo que tú dijiste, y qué van a decir de mí ahora, cuando me vean en el calabozo, van a decir, mira cómo Dios no te cumplió, mira cómo Dios te falló. Pero no, cuando tú estás en el fondo del calabozo, tú dices, algo grande viene, porque la promesa de la palabra es que mientras más grande es mi prueba, más grande es mi bendición, más grande es la espera, más grande es la gloria que viene. El reino de los cielos se ha acercado, iglesia. El reino de los cielos está más vivo que nunca. Mientras haya una iglesia que adore, mientras haya una iglesia que grita al cielo, aquí estamos, somos tus hijos. El reino del cielo permanecerá. Y tú y yo somos ese rey, parte de ese reino. Estoy viviendo en ese reino. Yo estoy viviendo en ese reino. Y yo me gozo en este reino. A veces estamos afligidos. Venimos afligidos a la iglesia. ¿Cuántos han llegado afligidos a la iglesia? Han llegado golpeados a la iglesia. A veces hemos llegado a la casa de Dios con pensamientos negativos, preguntándonos si valdrá la pena llegar a la casa de Dios ese día. Preguntándonos si vale la pena llegar a la casa de Dios a adorar su nombre. Preguntándonos si valdrá la pena llegar a la casa de Dios a recibir una palabra. Cuando llegamos golpeados y afligidos a la casa de Dios, cuando llegamos a la casa de Dios con tristeza, cuando llegamos a la casa de Dios acongojados y agotados, te voy a decir algo. La palabra de Dios me dice algo. La palabra de Dios me dice algo para los que se esfuerzan. La palabra de Dios me dice algo para los que hacen un extra, para los que dan la milla extra. La palabra de Dios le dice algo a aquellos que dentro de su dolor y su aflicción dicen, déjame llegar a ver qué va a pasar. Porque Dios tiene que hacer algo en esto. Dios tiene que hacer algo en esta situación que vivo. Cuando llegamos a la casa de Dios golpeados y afligidos, el Espíritu Santo de Dios está aquí ya. Porque antes de que tú llegaras con tu aflicción, ya aquí estaba el Espíritu Santo esperándote. Que tú llegaras aquí a la casa a adorar su nombre. Porque en medio de la aflicción ahora es que tú vas a recibir una inyección de fuerza. En medio de tu aflicción ahí es que tú vas a recibir esa fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante. En medio de tu aflicción y de tu dolor es que Dios va a ministrar a tu vida. Por eso es necesario venir a la casa de Dios. Por eso es necesario venir. La palabra le promete a sus siervos, a aquellos que son fieles. La palabra le promete a aquellos que buscan su rostro, que Él peleará por nosotros. Jesús tuvo una conversación con sus discípulos antes de ser crucificado, antes de ser arrestado, poco antes de ser arrestado. Y con esto termino. Jesús le está diciendo a sus discípulos, y están en el Evangelio de Juan, le está diciendo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes están viviendo en medio de este pueblo dominado por un imperio romano, donde hay unos líderes, unos fariseos y unos saduceos que le dan una mala enseñanza, no guían bien al pueblo. Ustedes están en este mundo y nosotros estamos en este mundo hoy, donde oímos muchas noticias, donde vemos mucha gente que rechaza el evangelio. Estamos viviendo en un mundo donde muchas veces oímos muchas malas noticias. No voy a entrar en los detalles de las malas noticias que tal vez estamos oyendo, pero a veces
Nos causa tristeza las cosas que vemos en el mundo, las cosas que suceden aún con nuestros niños. Cómo se abusa con nuestros niños, cómo hay tanta maldad en este mundo. Y Dios le dice a la iglesia de este tiempo lo mismo que le dijo a sus discípulos: ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes están en este mundo, pero no, este no es mi casa, esta no es mi morada donde yo estoy. La casa mía verdadera no es la casa en la que yo vivo allí en Poinciana. Esa no es la verdadera casa mía. El verdadero hogar tuyo no es para donde tú vas después de que salgas de aquí. Ese no es el verdadero hogar tuyo. Eso es una morada temporera en la que el cuerpo en el que tú estás mora y habita. Pero la morada que Dios nos tiene a nosotros es una morada especial. Porque nosotros no somos de este mundo. La gente busca extraterrestres. Gente que no son de este mundo. Aquí estamos. Aquí estamos. No somos de este mundo. Nosotros los extraterrestres somos nosotros. Porque nosotros vivimos lo sobrenatural. Amén. Creemos en lo sobrenatural. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Creo en el Dios que se acerca a mí. Creo en el Dios que se acerca a mí, que me busca, que me ama. Creo en el Dios que tocó mi corazón cuando yo me arrepentí. Creo en el Dios que usó a alguien para invitarme a la iglesia, que usó a alguien para predicarme una palabra, ya sea en una iglesia o en el televisor o en la radio o en un culto en la calle. Dios usó a alguien, Dios usó un instrumento. Puede ser que tuviste tú por tu cuenta un toque especial, Dios trató contigo y llegaste a un lugar y ahí recibiste a Cristo como Salvador. De cualquiera que sea la forma, como tú no eres de este mundo, Dios usó a alguien que tampoco es de este mundo. Y Dios nos ha traído aquí a su presencia para hacer su iglesia. El reino que se ha acercado se refiere principalmente a la relación de Cristo con su iglesia. Nosotros somos su iglesia, somos su pertenencia, somos los agentes que Dios tiene en esta tierra para que seamos usados por Él. Y que de la misma forma en que Dios usó a alguien para traernos la palabra o invitarnos a la iglesia, también nosotros hagamos lo mismo. Porque cuando el reino de los cielos se acercó, en la idea de Dios estaba el que nosotros lleváramos la palabra. No solamente a Judea, Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Esa era la idea de Dios cuando estableció el reino de los cielos sobre la tierra. Que llevemos esta palabra de verdad. Y que no nos cansemos de hacerlo. No te canses de seguir invitando. No te canses de seguir evangelizando. No te canses de seguir trayendo vidas, invitando gente, hablando a la gente del trabajo. No te canses de hablarle a tus vecinos. No te canses. No te canses, porque esa palabra, hermano, esa palabra, muchos de ellos en un momento dado va a causar un cambio en su vida. Algunos tardan un poco más. Y lo hemos visto. Pero la palabra llega. No te canses, iglesia, porque tú eres parte de este reino. Nosotros somos parte de este reino. Y Dios va a pelear porque Él es el que reina sobre nuestra vida.